Buenos días, Dios te bendiga. Antes de iniciar con la prédica del día de hoy, quiero compartirte lo de un devocional que recibí y se titula Cuando las dudas aparezcan. ¿En alguna ocasión te has preguntado si puedes confiar en la Biblia? En el siglo XVI, el escocés Juan Knox fue apenado y confesó que en una época de su vida lo invadió totalmente la oscuridad, cuando su alma se llenó de ira, de rabia, de indignación, lo cual contribuyó a dudar a Dios y sus promesas. ¿Y tú te has preguntado si Dios existe? No te debes sentir mal si alguna vez te has pasado por esta pregunta por tu cabeza. A unas personas que parecen más cercanas a Dios han pasado también por esto. Elías, en un momento de tristeza, debido a las amenazas de Jezabel, huyó lejos de su misión de compartir el mensaje del Señor, sintiendo en su corazón que nadie aparte de él estaba dispuesto a vivir por Dios. Solo podemos leer en Primera de Reyes capítulo 19. No te debes sorprender si enfrentas dudas similares a estos dos hombres de Dios. Recuerda que como seguidores de Cristo estamos en una franca lucha contra Satanás y el diablo, el padre de las mentiras, como lo dice Juan 8:44, estamos en una guerra contra él y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan, dice la palabra, en las regiones celestes. Eso lo podemos leer en Efesios 6:12. Cuando nos ataca la duda, existen dos piezas de la armadura de Dios que nos ha provisto como creyentes y que podemos utilizar. Son la verdad y el escudo de fe. Son con las cuales puedes apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y en medida que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios y que hablemos con Él, que oremos y compartamos con otros lo que hemos aprendido, nuestra fe también va a crecer. Solo entonces vamos a poder permanecer firmes en nuestras vidas. La mejor protección contra la mentira del diablo es conocer la verdad de Dios. La verdad solo la encontramos en la palabra de Dios. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Efesios 6:13. Y hoy lo que voy a compartir se trata derribando argumentos de error. Destruyendo consejos, dice la palabra, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Esto está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. A veces en nuestra vida hay razonamientos incorrectos que nos parecen correctos, tanto en la política como en la religión. Y dentro de la mercadotecnia y la publicidad se usan argumentos que parecen válidos, pero que realmente tienen el propósito escondido de engañar. ¿Cuántos no hemos sido engañados a veces por el mercadeo, la publicidad de un servicio o producto? Y resulta que cuando nos lo venden o nos lo despachan o nos prestan el servicio, es contrario a lo que creíamos que era, porque nos ofrecieron algo que aparentemente era bueno, pero realmente no era bueno, o no era lo que esperábamos. Sabemos, de acuerdo a la palabra, como Juan 8:44 lo declara, que Satanás es padre de mentira y de engaño. Por eso es importante que identifiquemos los argumentos de error. Solo mediante la verdad podemos ser libres. La palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El creyente debe desarrollar el discernimiento para distinguir los argumentos verdaderos de los falsos. Así también debe saber cómo poder batallar contra los razonamientos engañosos. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, dice la palabra, con mansedumbre y reverencia, ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero desecha, dice la palabra en 2 de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, dice la palabra, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En una ocasión un hombre discutía con un creyente y le decía que el bien y el mal eran relativos. Lo que para uno estaba bien, para otros estaba mal. Por lo tanto, dijo, de esta manera, no hay absolutos. El creyente respondió, ¿está usted absolutamente seguro? Y él respondió, sí, absolutamente. Los creyentes siempre debemos estar preparados para derribar los argumentos que se levantan contra la verdad que es Cristo. En otra ocasión un hombre, perteneciendo a un grupo que se autodenomina los esenios y que sostiene la doctrina de la reencarnación, que dijo que no comía carne. Y entonces se le preguntó que por qué razón, y contestó, por causa del dolor que se le provoca a los animales cuando se les mata para nuestro consumo. Entonces, ¿qué come usted?, le dijo el otro. Frutas y vegetales, respondió. Pero que los frutos no sienten cuando se arrancan de las plantas. No, me dijo, todos sabemos que las plantas sienten. Pero entonces mire sus zapatos, que eran de fina piel, y piense, si no estás comiendo a los animales, los estás pisoteando. Otro ejemplo de razonamiento engañoso es, no vayas a la iglesia. Son razonamientos engañosos. ¿Por qué no? Porque hay mucha gente hipócrita ahí. Ok, entonces tampoco voy a ir al trabajo, porque ahí hay también gente hipócrita. En todos lados donde nos vamos a topar con esta clase de personas. O sea que no puedo tener un argumento de pensar con un razonamiento engañoso algo que Dios quiere que yo vea claramente, que aunque esté en el mundo, que aunque yo viva en este mundo, que aunque yo esté aquí, mi pasaje por el mundo es temporal, es pasajero. Dios no me va a dejar aquí en esta tierra. No fui creada para esta tierra, fui creada para vivir con Dios. Sabemos claramente, de acuerdo a la palabra, que el infierno no se hizo para el hombre, eso es claro. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios que le siguieron, o los ángeles que decayeron con él. A causa de la desobediencia del hombre, el hombre va al infierno, porque no le obedece ¿a quién? A Dios. Y eso le pasó a Satanás, no obedeció a Dios y quiso, dice la palabra, ser semejante al Altísimo. La realidad es que quiso ocupar el lugar de Dios. Ahora le voy a hablar de otro argumento. Un argumento circular. Consiste en dos proposiciones que se demuestran y que recíprocamente una a la otra es de esta manera. Se le preguntó a un evolucionista cómo se determina la edad de los fósiles y respondió que se determinaba por el estado del suelo donde el fósil se encontraba. Y cuando se le preguntó cómo se determinaba la edad de los estratos, él contestó que por la edad de los fósiles que encontrados ahí. Una respuesta da la otra respuesta, es un argumento circular. Otro ejemplo de argumento circular sería, oye mamá, ¿por qué mi papá bebe tanto? Porque se deprime
por no encontrar trabajo. Y entonces el niño le dice: mami, ¿y por qué no le dan trabajo? Y la respuesta: porque toma mucho. O sea, dentro del argumento circular se dan dos proposiciones que traen la respuesta. Un argumento de autoridad. Este argumento de error consiste en considerar que algo es verdad solo porque alguien importante o prestigioso lo dice, sin considerar el argumento mismo y no a la persona. La validez y la veracidad deben estar en el argumento, no en quien lo sustenta. En el siguiente estudio que tenemos, vamos a pretender desacreditar a Pedro, al apóstol Pedro, y a Juan, tratando de mostrar que ellos no tenían autoridad conferida por los escribas o doctores de la ley. Y poniéndoles en medio les preguntaron, dice la palabra: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, dice la palabra claramente, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿se recuerda? El cojo de la Hermosa. Cuando Pedro y Juan lo vieron, ¿qué sucedió? ¿Qué le respondió Pedro? No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y dicen que el cojo se levantó. Se hizo el escándalo en Israel. ¿Pero con quién? Con los ancianos de Israel, con las autoridades espirituales de Israel, los escribas, los fariseos, los religiosos, los saduceos, que conocían la ley, que preparaban la ley, que transcribían la ley, pero no reconocieron a Jesús cuando estuvo en la tierra, sino que lo despreciaron. Y les preguntan: ¿con qué autoridad hicieron esto? ¿En el nombre de quién? Y entonces le dice acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio para vosotros, le dice, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero fue claro, no fue ni por tu autoridad ni mi autoridad, sino por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y se los dice: a quienes ustedes crucificaron. Eso está en Hechos capítulo 4, versículos 7 al 10. Y usted escudriña, va a ver qué escándalo el que se hizo después del milagro del templo de la Hermosa en las puertas, ¿verdad? Hechos 4, 7 al 10. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿A quién creen que le hablaba? A Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces dice, ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto está en Mateo 21, 23 al 27. Mateo 21, 23 al 27. Lo que se pretende es la validez de un mensaje, del prestigio de autoridad que tiene una persona o un grupo, en vez de la veracidad de sus premisas. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, dice la palabra. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Y qué les dijeron los alguaciles?
¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esto es Juan 7, versículo 44 al 49. Estamos hablando de autoridad. Y ahora vamos a hablar de argumento de las mayorías. En este argumento de error se basa en que tanta gente no puede estar equivocada. Si la mayoría aprueba una aseveración, debe ser correcta. La refutación es algo muy simple. Hace mucho tiempo atrás, en tiempos de Colón, la mayoría pensaba que la tierra era plana y la minoría pensaba que la tierra era redonda. Si usted me acompaña a Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 22. Escuche lo que dice la palabra. Él está sentado, ¿dónde dice? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Pero dónde está sentado? Sobre el círculo de la tierra. Y lo dice la palabra. Y la gente creía en el tiempo de Colón que la tierra era plana. Pero la palabra ya declaraba que la tierra era redonda. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso está en Primera de Juan 5:19. Los católicos, la mayoría en muchos países, y en eso nos convierte sus errores en verdad, a veces en nosotros. La mayoría de los alemanes apoyaron a Hitler, pero eso no hacía lo correcto. No estaban haciendo lo correcto. Y la mayoría de la gente apoyaba que la tierra era plana. Y la mayoría de la gente apoyaba con el problema de que se permitió que Hitler viniera y destruyera ¿qué? Judíos y les hiciera daño. La mayoría a menudo están equivocados y el problema es que la mayoría cree errores y mentiras. Pero ya entendemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Argumentos de la antigüedad. Esta falacia asume que las causas que se dieron en lugar al comportamiento en la antigüedad continúan siendo válidas. Sin embargo, si las circunstancias han cambiado, el razonamiento no es válido. Este mismo argumento de la antigüedad fue usado por la mujer samaritana para demostrar que el monte Gerizim era el lugar donde se debía adorar, basado en ese lugar que se adoraba aún antes en el templo de Jerusalén fuese edificado. Nuestros padres, le dice la samaritana en Juan 4:20 al 24 a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde es necesario adorar. Y entonces le dijo Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, o la salvación. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero esta mujer decía que en el monte Gerizim era donde se adoraba a Dios y para los judíos era en Jerusalén. Pero Jesús le declaró algo: te digo que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque después iba a adorar a Dios desde cualquier parte de la tierra.
por amor y misericordia de Dios, alcanzando a los gentiles. La iglesia católica es la más antigua y por eso se supone es la iglesia verdadera, dicen algunos. Sin ver que aunque sea muy antigua, dejó ser parte de la iglesia verdadera y se convirtió, como dice la palabra, con todo el respeto, como la iglesia ramera y apóstata. La apelación a la tradición siempre se ha hecho así. Y la apelación a la práctica común. Todo el mundo hace lo mismo y por eso todo el mundo repite y hace lo mismo. Entonces se acercaron a Jesús, por ejemplo. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque los judíos decían, eso está en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Ellos decían: al corbán, nuestra ofrenda a Dios es nuestra ofrenda a nuestros padres. Realmente no estaban ni honrando a Dios ni honrando a los padres. Siempre hemos celebrado la Navidad. Todos los cristianos la celebran. Esta afirmación no cuestiona la validez escritural de tal celebración. Solo se limita a aceptar una celebración precristiana, fiesta del paganismo. Un argumento de todo lo nuevo. Este argumento sostiene que lo nuevo es mejor. Dese cuenta que en la actualidad las generaciones hablan: lo nuevo es mejor. Pero te voy a decir, tanta tecnología, en lugar de acercarte a Dios, te aleja ¿de quién? De Dios. Sabemos que por experiencia esto no es necesariamente cierto. Un modelo más reciente de computadora no es necesariamente mejor. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber que esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir, oír algo nuevo. Esto está en Hechos 17, 18 al 21. Argumento de la falsa analogía o falsa similitud, argumento analógico, que no se apoya en una semejanza relevante u olvida diferencias que impiden la conclusión. Muchos católicos dicen que ellos adoran las imágenes. Ellos dicen que solamente las veneran, que ellos no la adoran, sino que solo las veneran, porque les recuerda a Jesús, a María o a buenos hombres. Así como nosotros recordamos a nuestros seres queridos lejanos. Este argumento se basa en una aparente semejanza. Nosotros tenemos esas fotos porque nuestros seres queridos están lejanos o muertos, pero nuestro Dios está cercano y está vivo. Sería tonto entonces recurrir a imágenes de nuestro Padre cuando lo tenemos presente. Además, Dios prohíbe tajantemente postrarse ante imágenes de lo que está arriba en el cielo y de lo que está abajo en la tierra. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 4, perdón. Y dice la palabra: no te harás imagen
ni ninguna semejanza, dice la palabra, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El elemento que hace inválido el argumento de los opositores de nuestro Salvador es precisamente considerar similares la vida antes y después de la resurrección, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriera sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murieron sin hijos. Y tomó al segundo, el cual también murió sin hijos. Y tomó al tercero, y así mismo. Todos 7, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. Y en la resurrección le dijeron a Jesús: pues, ¿mujer de cuál será esta? Porque los 7 tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados al casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección, y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas vivos, porque todos viven a Él. Esto está en Lucas 20, 28 al 38. Argumentos de origen. Consiste en juzgar las cosas de hoy en razón del valor que concedemos a su origen, exponiéndolo, y no a la veracidad del argumento mismo. Mateo 13, 54 al 57. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde éste tiene sabiduría y maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿Y no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene esto todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Mas esta gente que no sabe de la ley acarrea maldición. Argumentos para desacreditar al hombre. En vez de probar o de refutar o pelear un argumento, busca atacar o desacreditar a quienes sostienen dicho argumento. Hechos 17:6. Mas no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan al mundo también han venido acá. La palabra en la Reina Valera dice: estos que trastornan al mundo. Poner en disyuntiva o dilema. Un razonamiento que, partiendo de una disyunción y como segunda premisa se afirma uno de los dos componentes de la disyunción, se concluye en la negación del otro componente. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, de los cuales les dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. Se lo reconocieron. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es la imagen en la inscripción?, les preguntó. Del César. Entonces denle al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Esto está en Mateo 22, versículo 16 al 22. Y esto es todo lo que le he leído, es en la NBI, Nueva Traducción Viviente. La apelación falsa a la lealtad supone que uno debe estar de acuerdo con los intereses del grupo al que pertenece, independientemente de que dicho grupo tenga razón o de que sus intereses estén justificados.
Juan capítulo 19, versículo 10 al 12. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué le respondió Jesús? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César, todo lo que se hace rey a César se opone. Porque como decían que Jesús era el rey de los judíos. Y entonces este estaba de acuerdo con los que no tenían ni siquiera un argumento de razón. Argumentos dirigidos por las emociones. En cuanto se manipulan las emociones del individuo en vez del propio razonamiento. Este argumento es usado hoy en día tanto por sectas cristianas, no cristianas, que se basan su fe, cristianas como no cristianas, que basan su fe en las emociones en vez de basarlas en las sagradas escrituras. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo, mas como conocieron que era judío, fue echada una voz de todos que gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano apaciguado hubo la gente y dijo: varones Efesios, ¿y quién hay de hombres que no sepa que en la ciudad de los Efesios es honradora la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis temerariamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni ser blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen el negocio con alguno, audiencias se hacen y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros entonces. Y si demandáis alguna otra cosa, es legítimamente asambleas que se pueda decidir, porque estaban acusando en ese momento a Pablo. Hechos 19, 33 al 39. En conclusión, te puedo decir, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue acosado por preguntas y argumentos amañados para sorprenderlo en algún error, de modo que pudiera destruir su ministerio. Pero Jesús derribó todos esos argumentos. Los apóstoles y los discípulos pasaron por semejantes situaciones y entonces debemos hacer algo: estudiar la escritura y pedir sabiduría como la pidió Salomón. Le dijo a Dios: no me des riquezas, no las quiero, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo, a fin de perfeccionar a los santos, dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 15, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y dónde vamos a encontrar las respuestas y la verdad? En la palabra. ¿Cómo vas a defender o vas a derribar cualquier argumento que te puedan presentar los hombres o aún el mismo diablo te quiera presentar? Con la palabra de Dios. Es por lo tanto necesario, según dice 2 de Corintios, escucha esto, dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, lo siguiente:
La palabra de Dios dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No importa cuál sea el razonamiento incorrecto que pareciera correcto. No importa cuál sea la manera de pensar engañosa o razonamiento engañoso que pueda darte el diablo o te puedan dar las personas. No importa cuál sea el razonamiento circular que consiste en preposiciones que son recíprocamente una de otra, que no hablan ninguna verdad. No importa que te puedan presentar argumentos de autoridad que no provienen de Dios. No importa que te puedan presentar argumentos la multitud, cuando a ti lo que te importa y te interesa es lo que dice la palabra de Dios y no lo que piensan y hablan los hombres o sus pensamientos o argumentos personales, sino que entendamos que aunque estén argumentos dados en la misma gente o la sociedad, argumentos antiguos que provengan por muchos años, aún dentro de la misma iglesia católica o de otra religión levantada por mentira, aún te digan con un argumento nuevo que renuncies a la única verdad, aún te digan un argumento falso que no habla de Cristo, sino que te desvía de la gloria de Dios, o que tienen una falta o una similitud general, aún se levante dentro del mismo mundo un solo pensamiento que no proviene de Dios, o que venga un argumento de origen de cultura o de entendimiento de una sociedad, o que pone una disyuntiva o un dilema en tu corazón. Quiero decirte algo: ningún argumento puede ser dirigido a tus emociones, porque hay una sencilla razón a lo que la palabra te habla. Y dice claro, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si Él es tu Señor, Dios y Salvador Jesús, quiero decirte, tienes en Él la vida eterna que permanece para siempre. Solo aguarda en sus promesas, confía y cree en su palabra y guárdate en Él. Que Dios te guarde, te bendiga, te prospere. Que Jesús es la única verdad, camino y vida para poder llegar a Dios. Que la gloria del Dios Altísimo se manifieste hoy y siempre en tu vida. Dios te bendiga.